Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios, Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, he estado revisando comentarios del vídeo ¿Por qué no me gustan el Cane Corso ni el Mastín Napolitano? En realidad este vídeo va a componerse de eso, de respuestas a comentarios. Vamos a ver. Norberto Llévenes Ormozábal. Qué asco otra vez, Kaiser, o sea, Axel Kaiser, señor Curto, y en la basura encontrará mucho más que en cualquier libro de Kaiser, si es que o en un libro de Kaiser, si es que ha hecho alguno. Bueno, pues ya ven, hay personas que me ponen comentarios descalificándome, cuestionándome. Pero claro, lo que yo he comentado, no todos le podemos caer simpáticos, no todo lo que haga uno le tiene que gustar a todo el mundo. Aquí podemos ver que, por lo que yo observo, por lo que acaba de decir, que lo había puesto ya en algún otro vídeo, que me parece que en otros vídeos yo no había mencionado para nada a este señor chileno, que yo he escuchado algunas conferencias, podcast. Es un hombre preparado. No es que yo sea de su partido, porque yo no tomo partido por nadie, ni por las izquierdas, ni por el centro, ni por las derechas. No soy de ningún partido político, de ningún partido religioso, lo he dicho en algún vídeo. Simplemente soy un ciudadano que le gusta leer desde hace muchos años. Me di cuenta, siendo muy joven, de la gran importancia de la lectura. Tengan en cuenta que yo soy una persona que nació en el campo, en Biela Millarán, en un pueblito en aquella época, y sigue siendo un pueblito de alta montaña, pegadito a Francia, pero me crié en la Baixa Noguera, que se dice Noguera Baixa, ¿no? Abajo, en la parte de Lérida. Y claro, pues yo soy del medio, de un medio donde yo me crié, pues de un pueblo de 1500 habitantes, dedicado en aquella época y hoy igual a la agricultura, a la ganadería de todo tipo, a la fruticultura, que allí en aquella época había muchos árboles frutales, todavía los hay, para la exportación. Bien. Entonces yo me di cuenta, ya en el pueblo, cuando se inauguró el ayuntamiento, el nuevo ayuntamiento, que lo he comentado en un vídeo, pues había una pequeña biblioteca y yo iba a leer con frecuencia a esa biblioteca, ya una vez de noche, o sea, ya cuando empezaba a hacerse de noche, yo me iba a leer un rato a la biblioteca. Eso era rarísimo, generalmente estaba yo solo en la biblioteca leyendo. Y a mí me interesaban sobre todo, que yo tendría 15 años, 16 años, poco más o menos, que fue cuando se inauguró el ayuntamiento, y allí está el ayuntamiento. Y ese ayuntamiento lo mandó construir el nuevo alcalde, que se llamaba José María Merchán. Anteriormente había un ayuntamiento penoso, lo que llaman la Casa del Pueblo, y este señor, que era campesino, allí tiene su descendencia, esa familia era catalana, de Lérida, me parece que eran, de la provincia, pero no eran de ese pueblo. Pero este señor, bueno, pues acabó siendo alcalde, y nada más entrar a ejercer como alcalde, pues en buena medida revolucionó la cuestión cultural del pueblo, ¿no? Era un hombre pues con ideas, con una cultura, y eso pues le benefició mucho al pueblo y a mí me benefició y a otras personas. Bien.
Entonces, quiero decir con esto que yo procedo de un medio rural donde no había libros en las casas. No había libros. Incluso en las familias más preparaditas, como era Ramón Solé, mi padrino de bautizo, que murió hace muchos años, murió con la edad que tengo yo ahora. Lo he dicho en algún vídeo, iba periódicamente a la consulta médica a Lérida ciudad, desde Montgai, que hay unos cuantos kilómetros, y bueno, pues allí se sentó en la sala de espera como le correspondía, y cuando llegó la enfermera para decirle, y le dijo, en catalán, don Ramón, ya puede pasar. Y don Ramón se había quedado dormido para toda la eternidad. No se había enterado. Fíjense qué muerte más feliz. Ni se movió. Ni los que estaban allí esperando se percataron de que ese señor había muerto. Y tenía 80 años, la edad que tengo yo ahora. En aquella época, los hombres y las mujeres envejecían mucho antes que hoy, porque sus vidas había sido una vida de mucho trabajo en el campo. La alimentación, no faltaba la comida, pero habían pasado por penalidades de todo tipo, ¿no? Fríos, calores, aquí allá los climas son muy fríos, son muy cálidos, no había industria todavía, como después se empezó a desarrollar, todo era a base de mulas, mulos, tracción de sangre que se llama, ¿no? Y entonces yo recuerdo a Ramón la última visita que le hice junto con mi hermano mayor, que fuimos de Barcelona, yo quería verlo, porque yo era de la familia, era mi padrino, y para un católico de verdad, pues que apadrinaba a un niño, a mí me apadrinó con 17 años, yo me bauticé con 17 años porque él me convenció, y lo he dicho en algún vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues él me sirvió de padrino y el cura, pues, y me pusieron, yo me llamaba Manuel, así estoy registrado yo, pero en la iglesia cuando me bautizaron estaba Ramón Solé, que era el juez de paz del pueblo, que fue el que me convenció a mí para que me bautizara, porque mis padres no eran creyentes y en aquella época no ser creyente y no bautizar a los niños era casi que, bueno, era un delito, era un delito. Bien, pero a mi padre, digo, a mí no me bautizaron porque nací en Viella Mijaran y cuando descendieron, diríamos, al pueblo de Montgai, a mí me habían inscrito arriba, pero tenían un plazo para bautizarme, total que a mí no se me bautizó nunca. Entonces, pues estaba el cura, Ramón Soler, y a mí me pusieron de nombre cristiano Salvador. Y el cura era un señor muy mayor, bajo, gruesito, muy buena persona, una maravillosa persona, el típico párroco de pueblo, ¿no? Que siempre iba con la sotana, el cuello blanco, la sotana casi hasta el suelo, iba caminando por la carretera de paseo, leyendo siempre el breviario. Bien, pues estaba, y me pusieron el nombre de Salvador, del nombre del cura. Y bueno, entonces cuando la última vez que visité yo a Ramón Sol Roger y a la esposa Concepción, que ya murió también hace años, bueno, pues yo lo vi muy desmejorado, lo vi muy viejo, no solamente anciano, y tendría cuando lo vi la última vez 70 y poco, pero estaba demacrado, ojeroso, pálido. Por lo visto algo tendría, ¿no? Ya de enfermedad, ¿no? Y bueno, pues me enteré yo por la Concepción, la esposa, que me lo comunicó por teléfono. Me llamó por teléfono, la mujer llorando, que había muerto Ramón, mi padrino, y entonces empezó a hablarme que lo estaba pasando muy mal, que a lo mejor era que no tenía mucha fe, o sea, dudaba, ¿no? De lo que había después de ese tránsito, ¿no? De la vida a la muerte. Y claro, pues que a lo mejor es que tenía poca fe, por lo visto tenía dudas, ¿no? Y esa fue la última conversación, me parece, que tuve yo con Concepción, la esposa. Y bueno, yo me mandó, lo tengo guardado, por supuesto, la esquela de cuando lo enterraron.
Tengo fotografías de esa familia, del hijo cuando era pequeño, de las 3 hijas que eran mayores. Y bueno, pues yo era en buena medida, pues después de que me bautizaron, como de la familia, ¿no? Y yo siempre que pasaba por allí, entraba a saludarlos y seguía, porque yo ya no vivía allí, sino en Barcelona o en Canarias, ¿no? Y a veces, pues, si yo iba unos días a Barcelona a visitar a mi familia, pues íbamos, o iba yo en automóvil a visitarlos, comía allí con ellos, charlábamos, ellos muy contentos. A veces ni les avisaba, los pillaba de sorpresa. Y entonces me reprendían un poco, pero ¿por qué no has llamado? Porque hubiésemos preparado. Digo, no, 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 no. Por eso no los he llamado, porque no quiero que estén preparando nada. Yo como lo que ustedes coman. Y allí, bueno, pues muy contentos y muy felices, ya se lo he terminado. Bueno, esto yo lo digo, ¿por qué lo digo yo? Ah, lo de la lectura. Después de eso, yo ya después, cuando me establecí en Barcelona con 17 años, yo descubrí que aquello no era el pueblo, que aquello era otro mundo. Y me dio por estudiar, me dio por leer, me dio por estudiar música y solfeo en plan privado con un gran maestro en su domicilio, ¿no? Que iba 2 veces en semana. Y yo ya cambié totalmente mis esquemas mentales. Hasta hoy. Bien. Entonces, bueno, pues como se me despertó ese afán por leer, pues tengo siempre una inquietud. En catalán se dice un neguit, ¿no? Una inquietud por leer. Yo no puedo irme a dormir sin leer. Aquí tengo libros siempre, ¿no? Y desde que tenemos internet, pues siempre estoy escuchando cosas, ¿no? Podcast de todo tipo, de grandes personas que saben mucho y de personas que te hablan de otros temas que no tienen que ver con la filosofía o con la religión o con la geopolítica o con nada de todo eso, simplemente que también tienen sus vidas y tienen algo que decir, ¿no? Y me interesan, me interesan. Entonces, bueno, pues ya han visto que a veces pues se me cuestiona, porque claro, yo hago vídeos, pero yo no soy un intelectual. Soy un leedor desde hace muchos años y he leído mucho tipo de libros, un poco de forma anárquica, ¿no? Ahora este y ahora después el otro. Y no soy de esas personas que han estudiado, que he estado viendo yo, por ejemplo, hoy comiendo, almorzando, ¿no? Y ahora estaba viendo podcast que le hacen a un señor, que ya haré un vídeo para hablar de ese tema, ¿no? Que es un hombre tan leído, que tiene 3 carreras, que las 3 carreras las estudió al mismo tiempo. Eso es una cosa inconcebible. Claro, para una persona como yo, que no ha llevado una vida muy ordenada en la cuestión de las lecturas, porque estas personas sí, se han centrado en esto y en aquello y lo demás allá, y después ha leído más y más a filósofos, y se conocen todos los griegos clásicos, todos los romanos, y yo qué sé, de la cultura china y de la cultura india y de... Bueno, y hablan de todo y claro, yo no es que me sienta acomplejado, porque si ellos tuvieran que hablar de perros o vivir de los perros, no darían pie con bola, ¿no? Y si tuvieran que coger una guadaña o una azada o un caballo para domarlo o perros para adiestrarlos, pues ahí se perderían. Bueno, pues ahí es donde yo me defiendo bien, aparte de las lecturas. Bueno, entonces... no me gustan los mastines napolitanos, pues en el vídeo este, y entonces voy a ir así un poquito por orden, ¿no? Norberto Genetal me dice lo que me acabo de leer. Bueno, pues yo qué le puedo decir a este señor, ni sí ni no, ni que me parece bien o me parece mal, es su parecer, lo expone ahí como comentario y asunto terminado. Nada que objetar. Luego... yo sé que el señor Axel Kaiser es chileno, ya lo sé, y que Agustín Laje es argentino,
lo sé, es que me lo han aclarado ahí como si estuviera un poco perdido. No, yo sé que Axel Kaiser es chileno, lo sé. Es que para mí, no voy a hablar por otras personas. Yo sé que Chile es un país y Argentina es otro país y Uruguay otro y luego está Brasil al lado, ¿no? Bien. Y está Paraguay. Pero es que yo veo todo Hispanoamérica en un conjunto y todos hablan el idioma español. Incluso las personas que descienden de tribus, que muchos de ellos, aunque dicen, yo soy de la etnia tal, o sé de los cuantos, ellos tampoco saben muy bien, porque ahí ha habido mucha mezcla entre los mismos indígenas de por ahí, ¿no? Tanto del lago Titicaca, con lo que quiera que sea. Y anteriormente también de unas familias a otra había trasiego genético. Bien, entonces yo sé eso. Yo sé, por ejemplo, que el señor Mujica era uruguayo, y que tenía origen vasco, en parte. Lo mismo que mucha gente no lo sabrá, Atahualpa Yupanqui, que yo escuché muchísimo, que él venía por España también. Recuerdo que lo entrevistó Joaquín Soler Serrano, una entrevista antológica, porque Joaquín Soler Serrano era un entrevistador que hoy llamaríamos podcast, ¿no? Entrevistas. Bien, Atahualpa Yupanqui. Bueno, pues yo la he visto últimamente, la he buscado para escucharlo, ¿no? La maravillosa manera de hacer las entrevistas, este señor periodista, ¿no? Joaquín Soler Serrano, y cómo habla, feliz. Este señor que era un señor, Atahualpa Yupanqui, que era el nombre artístico, porque él no se llamaba así. Los que lo conocen, los argentinos o no argentinos, porque este señor además lo descubrió Edith Piaf en Francia, si no recuerdo mal, Edith Piaf. Y gracias a Edith Piaf, cuando ya Atahualpa Yupanqui se quería ir ya fracasado de Francia, de París, ¿no? Pues lo oyó cantar Edith Piaf y le dijo, quieto aquí. Y entonces ella lo llevó a su programa cuando ella estaba cantando y ahí le abrió las puertas del arte al gran Atahualpa Yupanqui. Bueno, pues para nosotros, para mí, y me imagino que para muchos españoles que amamos España, que amamos la lengua española, yo amo la lengua catalana, yo no hablo gallego porque yo siempre digo que el gallego y el castellano vienen siendo poco más o menos lo mismo. El catalán es más distinto del castellano, del castellano hay más diferencia que del gallego al castellano, o español. Bien. Entonces, no establezco, cuando yo hablo, por ejemplo, de Axel Kaiser, no pienso chileno. Yo sé que es chileno. Y de Agustín Laje, yo sé que es argentino. Y yo sé el origen de estas personas, porque yo me intereso de dónde proceden. El señor Kaiser tiene el origen en Europa, parte, en Alemania, si no estoy equivocado. Porque allí en Chile hay muchos descendientes de alemanes. Yo he visto reportajes, yo no he estado en Chile, pero hoy en día podemos enterarnos de muchas cosas. Y hace poco estuve viendo un reportaje muy interesante, pero no es el primero que veo. Y anteriormente leía sobre la historia de Chile y, en fin, toda cómo se ha desarrollado allí desde que llegaron los españoles y de Argentina. Bueno, pero yo cuando analizo eso no tengo en cuenta Marcelo Gullo, por ejemplo, yo lo he escuchado muchas veces. Tengo 3 libros de él. Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón, y Lo que América le debe a España, y España le debe a América, porque esas... Y él lo expone muy bien. Bueno, pues yo sé por este señor de charlas, de podcast y tal, que ha estado en España, que ha estado estudiando en España y en Europa, y ha estado conferenciando por todo el mundo. En Argentina no le publican los libros, que ya lo he comentado. Bueno, entonces, este señor es hijo de italianos. Y sus padres vivían hasta la médula el antiespañolismo, ¿no? Que si aquello hubiesen
conquistado o dominado los ingleses, otro gallo les hubiese cantado. Y Marcelo Gullo pues se crió en esa familia, pero luego se fue descubriendo que estaban totalmente equivocados, porque tenían el coco comido. Aquí tengo el libro de Marcelo Gullo. América le debe a España. No lo tenía preparado, simplemente que aquí tengo algunos libros. Y por ejemplo, la imperiofobia y leyenda negra de María Elvira Roca Barea, que es el segundo volumen que yo he comprado, en la segunda edición, no la segunda edición, una edición posterior a la primera edición, que fue la que yo compré. Bueno, pues yo estudio las biografías de las personas y algunas en las entrevistas te cuentan su vida, de dónde proceden. Por ejemplo, Marcelo Gullo, ¿no? Y mucha más gente. Entonces, yo sé que son... Bien, yo quería aclarar eso para que nadie piense que es que yo no los tengo en cuenta los comentarios. Y los leo. Ya he dicho en algún vídeo últimamente que al principio, los primeros vídeos, unos cuantos de ellos, ¿no? Yo no los leía, los comentarios, para no verme condicionado a la hora de hacer otro vídeo. Pero después me di cuenta que sí, que caí en la cuenta, que es importante leer los comentarios, porque además yo ahora estimulo no a que me insulten, no a que suelten patochadas. Yo agradezco que pongan comentarios y que me cuestionen cosas, yo qué sé, opiniones con respecto al cane corso o el mastín napolitano. Ahora, yo dejo bien claro cuál es el tema del mastín napolitano. Y si no se han enterado de lo que yo planteo, entonces no comprenden y entonces ponen algún comentario que no se ajusta a lo que yo planteo, tanto en el mastín napolitano como con respecto al cane corso. Y cuando yo digo del mastín napolitano de los años 50, de principios, que es otra cosa a lo que después se sacó mediante cruces, o del cane corso de 1950, que era distinto totalmente la genética de ese animal, que yo he visto más de uno, que los tengo en las revistas Canida Presa, no tiene nada que ver con el cane corso. Y por supuesto que el cane corso ha seguido unos derroteros que nada tienen que ver con aquellos perros, llamémosles primigenios. Lo otro es otra cosa. Eso es lo que yo he dicho en mis vídeos. Pero no denostando el mastín, sino criticando, haciendo una crítica constructiva con respecto al mastín napolitano desde que empieza a cómo ha ido degenerando. Y ahí lo tienen. Si les parece bien, algunas personas dicen, no, es que hay mastines napolitanos. Bueno, pues yo los que he tenido y he visto, pues sinceramente no me gustan. No es que no me gusten, es que no es, me parece a mí, lo que era el mastín napolitano de otros tiempos, de antes de estos cruces que hicieron con distintas razas. Bien. Entonces, hay otra persona que dice que que el cane corso, que en la caza del no sé cuánto... Bueno, yo respeto todo lo que quieran decir, ¿no? Lo que sí yo digo, que la mayor parte de los cane corso, digo, alguno podrá servir, pero la mayoría no tienen un comportamiento firme a la hora del agarre en la caza mayor. Ahora que usted me dice a mí, esa persona me dice que sí, que hay uno o que hay tres, uno tiene... Bueno, pues maravilloso. Luego otra cosa que no me gusta de ninguno de los dos, de las dos razas, porque la segunda cane corso se deriva de la otra con cruces que le hicieron después y que siguen haciendo. Bien. Es que el cane corso no tiene maseteros. Los perros de toro antiguos, los alanos españoles, todo ese tipo de perros tenían unos maseteros muy desarrollados. ¿Qué perros tienen en nuestros días los maseteros desarrollados? Los Stafford ingleses. El English Stafford. Los American Pitbulls y los American Staffords. Unos más, otros menos, pero todos. Y todos aquellos perros que en su genética tengan, en su herencia genética tengan esas razas metidas de por medio, tienen los maseteros desarrollados. Pero es que el cane corso está seco. Lo que yo llamo quijadas de burro, que no tienen nada aquí. No tiene, yo tengo aquí perros, bueno, todos tienen maseteros bien desarrollados, pero tengo uno, Kiev, que me tiene enamorado, y podría contarles y no acabar, pero no quiero entrar en eso ahora, porque tampoco era
el motivo de este vídeo, ¿no? Que Kiev tiene unos maseteros tremendos y es un perro medianito. Cuando se llevó a radiografiar arriba a la veterinaria, me parece que pesó 51 kilos, todavía no estaba formado, se está formando porque es un perro muy joven, pero es un perro compacto, con unos maseteros tremendos. Ustedes lo miran de frente. Fausto tiene unos maseteros también. Es que todos los perros que salen de mi criadero tienen maseteros bien desarrollados porque yo he seleccionado esas características morfotípicas. Entonces, el cane corso, yo no he visto un solo cane corso que digan tiene unos maseteros bien desarrollados. Luego la mirada, los párpados, ya los hay. Y de mastines napolitanos que tengan, ¿cómo se llama eso? Ojos de cereza, muchísimos. Problemas con los callos y con los problemas eczemáticos de todo tipo. Las displasias de cadera, no hablemos. Y el cane corso, displasias de cadera, lo mismo. Y ha estado enfocado solamente para las exposiciones, para los shows. Y un señor que hace un comentario en este mismo vídeo dice que tengo razón, que está metido en eso. Y nada más. ¿Y yo qué quieren que les diga? Pues que a otros les gusta, pues muy bien, pues les gusta. Es como si dicen, a mí esta señorita no me gusta. Pues a mí hay mujeres que no me seducen y hay mujeres que me seducen. Y si me preguntaran, bueno, ¿y por qué? Pues podría decirle, mira, le veo esto, le veo aquello de más allá. Estoy hablando de la mujer. Pero si es un perro pastor alemán, puedo decir lo mismo. Y yo he sido muy de pastores alemanes. Muchísimo. Incluso llegué a decir en muchas ocasiones, o unas cuantas ocasiones, que yo me iba a morir criando pastores alemanes, que siempre iba a tener pastores alemanes. Pues incumplí. ¿Por qué razón? Pues porque, claro, si yo tengo pastores alemanes, si no en el número que los tenía, pues yo que sé, 2 perras, un semental y punto. Pero si yo digo, si no los voy a vender, ¿para qué tengo yo pastores alemanes aquí? Cualquier criador. Ahora, un particular sí dice, a mí me gusta el pastor alemán y tengo un macho y una hembra, perfecto. Podrá criar o no. Pero un criador no se puede permitir bocas que no le van a dejar ningún tipo de beneficio, de ingresos. Porque si no, el criadero no se sostiene. Pasará muchas dificultades. Entonces yo, como ya he pasado por ahí, pues procuro centrarme. Y así como hubo fechas que tenía más perros de los que era capaz de dar de comer, capaz de mantener, pues ahora no, procuro enseguida colocar lo que a mí no me va a producir nada, los coloco entre amigos y tal. Regalo perros. Hace poco regalé una cachorrita muy guapa, una perra de ganado majorera, me quedé con la hermana, y la otra, la que más me gustaba era la que regalamos, la regaló mi nuera, ¿no? Pero había un algo, y yo la quiero para reproducción, les hicimos la radiografía de cadera a las 2 al mismo tiempo. A las 2. Bueno, pues una perfecta. Y la otra no tan perfecta. Digo, pues no. No, yo no voy a criar con un perro que no esté perfecto. Porque yo sé lo que es. Eso pasa factura. Entonces, por eso no me gusta el cane corso. Ah, por cierto. Dice un señor de Diponsano, bueno, pues yo hace 45, 46 años mínimo compré en Gran Canaria a una perra llamada Paula. He hecho algún vídeo que hablo de ella. Paula de Diponsano. Había nacido en Italia. Gustavo Rodríguez de Gran Canaria, lo he dicho ya en algún vídeo, importó 2 cachorros y 2 hembritas. Y luego se cansó. Trajo también una pareja, un macho y una hembra de mastines ingleses. Entonces, acabó quitándolos. Lo suyo eran los Dobermans. El criadero Dinolandia. Y el nombre lo tomaba el criadero de Dino. Dino fue el primer Doberman que tuvieron, entonces le pusieron Dinolandia. Entonces, el criadero Dinolandia, que ya murió este señor, ya he hablado de él, bien, murió hace muchos años. Porque cuando yo lo conocí ya era un señor, tenía 60 y pico de años. Y claro, los años pasan y no perdonan a nadie. A nadie le perdona. Porque la vida es eso. La vida es como una moneda de doble cara. Está
la cara de la vida y la cara de la muerte. Estamos ahí. Entonces nacemos, crecemos, llegamos a la plenitud, vamos decayendo y al final, pues al otro lado, unos en su testamento han dejado que quieren incendiar, que los ¿cómo se llama? Vaya hombre, que los quemen. ¿Sí? Y otros, pues que los entierran. Y bueno, y el incinerado, pues que las cenizas uno las guardan en un cofrecito y los otros las tiran al mar o en un río y en el mar y cosas de esas que al ser humano se le ocurren, ¿no? Bueno, pues tuve a Paula di Ponsano y voy a aprovechar para hablar un poquito de ella, que ya lo he hecho. Era una perra, no tenía esos pellejos, ni muchísimo menos. Era una perra limpia. Era gris plomo. Entonces esta perra crié con Benearo, un perro de presa. Tipo presa. Estábamos en la primera fase. Ese Benearo lo vendí en 60.000 pesetas a don Juan Fuertes Tavares con 2 años de edad, que ya lo dije, adiestrado para guardia y defensa y obediencia. Y lo tuvieron hasta que murió de viejecito. Bien, pues ese perro cubrió a Paula di Ponsano. Y de 13 cachorros murieron todos menos 3. Y luego me parece que me quedaron 2. Nisa y Tenaro. Nisa no recuerdo qué pasó con ella. No les puedo decir. Y Tenaro... crucé la perrita lobita de don Domingo Salcedo el Cabrero. El perro no daba la talla. Sí, era grande, bardino muy guapo, pero no era el perro de presa que yo andaba buscando. Total, que de ahí desciende perfecto de Domingo Salcedo, que nació aquí, pero de ahí no tengo más nada, no queda nada. Y luego la perra Nisa, pues no recuerdo, no puedo precisar ahora. Hace muchos años y estábamos en la primera fase. Bueno, pues en el ataque Tenaro no era como el padre. No era seguro. Y lo enfrenté con Tinguaro, un perro de cruce de presa con bulldog inglés y de los primeros cruces que yo hice. Y el otro que era la mitad de perro y le dio trabajo, ¿eh? Tenaro no se salió con la suya. El otro, quedaron ahí, ¿no? Se dieron de parte y parte, pero no. Porque yo probaba los perros, una vez. A lo sumo, una vez. Perro con perro. Bien. Entonces, esa fue la experiencia que yo tuve con Paula. Paula, por ejemplo, en ataque, ladraba. Pero no iba como van mis perros por regla general, ¿no? Porque claro, he ido mejorando, va seleccionando uno, el tipo de perro, va haciendo sus apareamientos, buscando los perros que a uno le parecen más adecuados para las perras. Bien, entonces esa es mi experiencia personal con el mastín napolitano de aquellos años, que los de ahora no tienen nada que ver con aquellos mastines napolitanos de aquellos años. Porque yo vi también los 2 machos que trajo Gustavo Rodríguez y no eran esos en lo que han degenerado en pocos años. En pocas décadas ha degenerado una barbaridad. Y el cane corso, pues bueno, diríamos que el cane corso era como Paula en aquella época, un poco distinto, pero la capa muy frecuente que ahora veo yo de estos perros de exposiciones, azul plomo, ¿no? Se ven muchos. Bueno, pues tenía esa capa y se parecía más a estos no respingona, porque muchos de los cane corsos tienen, digo yo, la trompa un poco hacia arriba, ¿no? Apenitas, por el boxer y por lo que quiera que tengan que haber metido ahí. De todas maneras, hay distintos tipos de cane corso también, por los cruces que se han hecho. Bueno, ¿qué otra cosa quería yo hablar? Bueno, las ideas de Axel Kaiser, tanto en política como en economía, como en el aspecto social y todo eso, pues no difieren mucho de Agustín Laje.
No digo que tampoco yo soy un experto ni en Axel Kaiser, ni en Agustín Laje, ni nada de todo eso. Simplemente que lo que yo les he escuchado y he leído de Agustín Laje, bueno, están ahí. Y los dos, por ejemplo, han sido benefactores de Milei, que lo han apoyado y lo apoyan. Yo ya en políticas no me quiero meter. Y fíjense que la cuestión económica y todo eso, por lo que yo sigo y tal, pues dicen que Argentina para arriba, que sea Argentina para... Pero claro, meterse en política, no es cuestión meterse en política con un partido, llegar a presidente y ya está, no. Porque después tienen que lidiar, como se dice en términos taurinos, tienen que lidiar con los norteamericanos, que son con los que cortan el bacalao, tienen que lidiar con los rusos, tienen que lidiar con los chinos. Y Milei hablaba de los chinos como que va de retro, que no quería saber nada de ellos. Pero claro, cuando estuvo en la presidencia ya es otra cosa, ya las cosas se ven de otra manera, ¿no? Y se ven de otra manera pues a la hora de tratar, de negociar y de relacionarse como presidente del Estado de Argentina, y eso puede hacerse extensivo pues a cualquier presidente de cualquier país, ¿no? Pues tienen que vérselas con las grandes potencias y con las no grandes potencias, porque a fin de cuentas tienen que defender los intereses y lo hacen con arreglo a sus ideas. Y luego dentro de su país, dentro de su gobierno, y los países, digo, y los partidos que están enfrente de ellos condicionan también porque ellos no hacen lo que quieren. Y lo mismo que pasa en España con el Pedro Sánchez a ver si ya desaparece, pero es que si entra el Feijóo, pues imagínense ustedes que en Europa firman las mismas leyes, los del PP con los del PSOE, y así sucesivamente. Entonces yo no es que quiera hablar de política, pero como los seres humanos no solamente vivimos de perros, pues vivimos de eso, de lechugas que comemos y de ideas que percibimos y de las influencias externas bueno, y vivimos de los perros. Y entonces, pues a mí se me ocurre meter entre col y col una lechuga y eso termina. Y al que no le gusten mis vídeos, ¿por qué quiere que le diga? Hay un señor que dice media hora, y ya, pues para hablar de perros. Yo si quiero escuchar, pues me parece muy bien. Pero a mí nadie me puede condicionar, porque yo voy por la vida, digo, en la vida por libre. Y yo trato mucho de perros. Nadie, nunca, jamás ha hecho tal cantidad de vídeos hablando de perros y con tanta diversidad y visto desde los distintos ángulos. No solamente los perros canarios, que era lo que yo me había propuesto en un principio. No, yo hablo de muchos perros y muchas cosas, pero no al estilo del youtuber que tiene que monetizar. No los haría. Yo si tuviera que moverme de esa manera, no los haría. Para eso, para esas personas que los vean. Estas personas, si quieren a mí llevarme a ese terreno, no me van a llevar nunca. Porque yo hablaré de lo que ya crea conveniente. Ahora mismo estamos hablando de distintas cosas, porque las inquietudes que nos mueven a la mayor parte de los seres humanos, hay personas que no, que son del PSOE, o del PP, o de Vox, o del partido que sea de Chile, de Argentina, de tal y cual. Yo he estado escuchando a un señor que yo lo seguía bastante, argentino, que ha escrito varios libros. Me parece periodista, un buen presentador, un buen comentarista, y le escuché unas descalificaciones hacia Milei y lo que significaba Milei. Me quedé sorprendido. No es que yo sea un seguidor de Milei, no, para nada. Ni de Trump, o Trump, tampoco. Ni del anterior, tampoco. Sí he hablado, pues, de una forma crítica del actual presidente pero es que podía haberlo hecho igual de otros presidentes de Chile anteriormente, porque ya tengo muchos años y por allí han desfilado durante mi existencia consciente muchos presidentes, ¿no? Unos de izquierdas, otros de derechas, unos militares, otros socialistas, otros no sé cuántos. Bueno, y bueno, pues todo eso lo hemos vivido desde la lejanía, pero sabemos. Y así todos los países hispanoamericanos y todo Norteamérica y todo Canadá y Australia. Bueno, pues estamos un poco pendientes de todo lo que ocurre aquí, lo que ocurre allá, de China. Y bueno, pues China, fíjense, de 40 años para acá. Y hay gente que los
pone de vuelta y media, sí, pero mira cómo van evolucionando, y en cambio los países europeos cómo están al servicio de las élites norteamericanas, porque claro, en esto no tienen la culpa los norteamericanos, no, los norteamericanos no. Los norteamericanos votan a quien les parezca en un momento determinado, a ver si votándole a este, pues mejoramos, y si ahora no ha resultado, pues le votaremos al otro. Y como es un bipartidismo, que está ahí siempre, y por detrás se tocan, hay los mismos intereses, BlackRock, y y este no sé cuántos Stone. Bueno, ahora mismo se mataron 3 o 4 ahí en la sede de ¿cómo se llama? No sé cuántos. Bueno, que es de lo mismo, o sea, los intereses, y se matan incluso algunos por rencillas, por lo que quiera que sea. Bueno, pues detrás, manejando los hilos, están toda esta gente, los Rothschild y Soros, que sirve todos esos intereses, y tantos otros que no sabemos. Las monarquías europeas y no monarquías, en fin, los grandes poderes que están ahí desde hace siglos manejando el cotarro. Bueno, y nosotros pues somos las víctimas en buena medida, pero bueno, vamos sobreviviendo. Bien, entonces quede claro que yo sé quiénes son chilenos, los que son argentinos. Yo sé muy bien de que Iván Gatón no es argentino ni es chileno, es de otro país, lo sabemos. Y sabemos los que son que ahora está muy como diría una Miss española, en el candelabro, ¿no? No decía en el candelero, sino en el candelabro, ¿no? Pues imagínense el nivel cultural de esa guapa española que ganó el Campeonato de España de Belleza. Bien, bueno, El Salvador. Pues cuánta gente hay que pone de vuelta y media al presidente de El Salvador. Ahora yo quisiera ver en el pellejo gobernando El Salvador con toda la delincuencia que había antaño, ¿no? Que había muchos políticos, jueces, policías y todos corruptos hasta la médula. Entonces, bueno, pues a este señor se le ha ocurrido poner solución, y toda esa chusma, pues había que hacer algo con ellos, y eso habría que hacerlo en Estados Unidos, y habría que hacerlo. Ahora me podrán decir, sí, pero claro, todo eso también es consecuencia de las políticas que han estado llevando esas élites durante generaciones en esos países. Sí, señor. Pero no hay excusa, llega un momento que si viene una persona iluminada como es el señor de El Salvador, pues se le ha ocurrido cortar por lo sano, y yo sinceramente, habrá errores, lo que quiera que sea, pero yo lo aplaudo. Porque en España habría que empezar a hacer todo eso, el que entre ilegal, fuera. Y el que es hijo de españoles y comete delitos, a la cárcel. Y no una cárcel como un hotel, no como un balneario. No. Como están haciendo en El Salvador. Y todo el que el que ha inmigrado a España y que ilegalmente, o si encima de ilegal se dedica a violar a mujeres, a matar gente, que esa gente es así, de criminales en su mismo país, pero allí no los quieren. Ahí el rey de Marruecos no los quiere. No los quiere en ningún país de ahí de musulmán o no musulmán, pero lo que tenemos en España es todo de tipo musulmán, lo mismo que ha pasado en Inglaterra, está pasando en Inglaterra desde hace muchos años, en Alemania, en Holanda, en Suecia. ¿En qué ha quedado todo eso? Es que uno ve los reportajes y a uno se le encoge el corazón, porque dices, pero esta gente que haga eso en sus países. Se han infiltrado unos delincuentes y los otros como con el coco comido de la religión, porque hay que desbancar a los cristianos y quemar iglesias, y hay que, unos de una manera u otros de otra, a hundir a España, a hundir a Francia, lo que quiera que sea. Bueno, y claro, lo han hecho tan mal estos países, en las colonias, por ejemplo, en África, pues imagínense, ahora esa gente, muchos tienen un rencor, una cosa, pero es que no se resuelve el rencor con el rencor, o el rencor con la injusticia que se ha cometido. No. ¿Qué más? Ah, sí. Sí, es verdad. Yo hablo de cánidos
y metí, no entre col y col, una lechuga, sino que ¡pum!, metí la hiena. Ustedes comprenderán que a mí no se me escapa que la hiena no es un cánido, pero no sé por qué se me metió ahí dentro, ¿no? Está entre el felino pero no es ni un felino ni un cánido, ¿no? Ya, no hace falta hablar más de ese tema. Pero hace muy bien y gracias por decirlo ahí, ¿no? Pero yo tengo que salir al paso para que no digan, este Curto que habla de perros y no sabe diferenciar la hiena del perro. No, sí, claro que sabemos diferenciarlos, ¿no? A veces, por ejemplo, he dicho cuervos en lugar de decir buitres. Los lobos contra cuervos, ¿qué va? Cuervos. Los cuervos son carroñeros, pero los que atacan crías y todo eso son cuervos y águilas, donde las haya, ¿no? En Asia Central y todo eso, pues se ven águilas enormes y cómo llegan hasta los zorros, hasta los lobos, los cogen y se los llevan en el aire, y cabras y crías de cabras y todo, un poderío tremendo con esas alas tan enormes, con esas garras, con ese poder. Bueno, tienen que vivir también. Si no, no existirían las águilas, ni existirían los cuervos, ¿eh? Y bueno, todos tenemos derecho a la vida. Lo que pasa es que los seres humanos, pues tenemos que defendernos nosotros, nuestro sustento y nuestro hábitat, para que no nos maten los lobos, no nos maten el ganado, ¿no? Y ahora, si las subvenciones funcionaran de verdad y que no tuvieran que esperar ahí tanto tiempo para recibir una miseria de dinero, es que como están las cosas, no se pueden mantener 15 o 20 mastines para 2000 ovejas, porque todos los días esos mastines comen. Y si no, que se lo pregunten a los ganaderos. Comen mucho. Y hoy en día, bueno, pues han optado por están mejor alimentados que antaño, los mastines, porque ahora compran piensos compuestos para perros, aunque sean de los más económicos, pero por lo menos comen eso, porque antes comían pan remojado, pan duro, y lo que sobraba de algún animal o cuando mataban algo, en fin, siempre había algo que comer, por supuesto, pero gordos no estaban. Y todavía hoy hay ovejeros, pastores de ovejas, que no los tienen muy, porque yo los he visto allí, y los veo también en vídeos, ¿no? Que no están muy sobrados de comida. Bueno, pues, ¿qué más? Ya he hablado de los mastines napolitanos de Ponzano. Bueno, un joven que pregunta, el pelo del presa canario en relación, o sea, comparándolo con el del Doberman, por ejemplo, u otras razas. Vamos a ver. Hay que diferenciar. Hay líneas de perros de presa en Canarias y fuera de Canarias, algunos que no son canarios, pero los llaman canarios, que son de pelo corto, fino. Los American Pitbulls tienen el pelo fino y con frecuencia según qué capas brillante. Entonces, esos perros no tienen el pelo muy corto. Y de los perros de presa, que podríamos llamar perro de presa canario, porque tienen sus papeles, al margen de los trapicheos que hagan, ¿no?, a la hora de las cubriciones y de los nacimientos y todo eso que yo he venido denunciando, pero también la mayor parte de ellos tienen el pelo muy corto. En cambio están, ¿cuál es mi línea? El pelo distinto. Tienen un poquito más de pelo y más áspero al tacto, por el perro de ganado majorero. Y si el perro de ganado majorero lo tienen bastante concentrado, por ejemplo, yo que sé, un 12,5%, y lo hay por ambas partes que se juntan en la cría, en los cachorros que nacen, la madre lo tiene, el padre también, entonces tiene más pelo. Tiene más pelo, la cola es más espigada, tienen la cola distinta. Los calzones, la parte de atrás de los muslos, tienen más pelo. No todos, cuidado, pero sí. Pero también depende del perro de ganado majorero que le hayan metido, los que lo hayan metido, ¿no? Porque si tiene un porcentaje importante del antiguo, importante quiero decir yo, a lo mejor un 30, un 40%,
como mucho, pues tendrá más pelo. Si tiene algo de pastor alemán, ese perro de ganado, o perro majorero que le llaman, ¿no? Los de la asociación y todo eso, pues tendrá más pelo, claro. Hay que ser un entendido para percatarse, para darse cuenta, mejor dicho, que tiene algo de eso que estoy hablando. Yo sí lo veo, enseguida lo veo, lo noto. Es el conjunto del perro, la expresión del conjunto con la cabeza y los ojos. Los perros de ganado majoreros, que es la denominación que yo les doy, y mi línea es eso, tienen incluso maseteros, no como los perros de presa, pero tienen la cabeza troncocónica, lupo mastinoide, tienen el hocico, el caño nasal un poco más corta que la de los mastines españoles, aunque dentro de los mastines españoles hay una diversidad considerable también, ¿no? Pero tanto en pellejo, porque estaba viendo ayer un reportaje de un ganadero leonés de ovejas, y tiene unos mastines leoneses, y habla de que allí se conserva mejor la raza, y allí se ven unos perros pachorrudos, grandes, con mucho hueso, con mucho porte, pero ese perro yo no sé hasta qué punto es el mastín que se criaba hace muchos años. Aquellos mastines, primero, que pasaban necesidad de la mayor parte de ellos, y segundo, que estaban para el lobo. Cuando había lobos, luego los mataban hasta que ya se impuso otra vez la ley de que no se les puede matar a los lobos, entonces han tenido que incorporar en las ganaderías más lobos, y ahí se ven diferencias, pero los perros loberos no son esos con esas papadas, ese caminar tan pausado, que yo no los veo corriendo. Si se tienen que mover en torno a las ovejas, más o menos. Pero si tienen que salir, como hacen los cangales y como hacen muchos perros loberos en España, salen en contra de los lobos, machos o hembras, lobos o lobas, ¿no? Y a veces son lobos jóvenes y a veces son lobos ya mayores, y salen, y estos los ahuyentan y los separan de la majada, ¿no? Del ganado. Y en cambio, estos pesados, yo no los veo. Esos no se distancian de las ovejas porque no tienen fuelle, no tienen, dirán lo que quieran, pero yo digo que no, y yo los he visto allí en la zona de León, en varias ganaderías, y fuera de León, Extremadura, y yo he estado mucho por Extremadura, por los campos, los caballos, las ovejas y todo eso, y los he visto allí, los mastines al lado mío, ¿no? Y hay unas diferencias considerables, y los buenos mastines, que son de los que yo me traje, que se mueven, galopan, perros con 60 kilos, 65 kilos mínimo, ¿cómo se mueven? Pues entre los mastines también hay pelos más cortos, y cuando mudan, el de pelo más largo suelta más pelo, ¿no? Bueno, pues de los perros de presa, que tenga perro de ganado majorero, pues sea por las razones que sea, pero que tenga el pelo ese típico del majorero con la cola espigada, pues si lo tiene el perro de presa, en los míos todos, cuando mudan, sueltan más pelo. Y los majoreros, cuando mudan, que no es como los mastines sueltan muchísimo más pelo, ¿no? Sueltan más pelo. Y al tacto, por regla general, son el pelo áspero. Entonces, el perro de presa canario que tenga perro de ganado majorero en sus genes, depende del perro que hayan metido, porque algunos lo metieron, pues muy pocos, porque no les gustó lo que salió, porque no acertaron con los cruces y tal. Eso lo intentaron hace muchos años la misma gente del club. Ustedes pueden ver en las fotografías del libro de Manuel Martín Bettencourt, se ve una perra en casa, me parece que es en casa de Manuel Martín Bettencourt, una perra con unos cachorritos, una perra de ganado majorera, que tiene la pinta, y esa perra seguramente que la tenía pues para cruzar, y cruzaron y ahí metieron el majorero, lo que no sé con qué resultado, no lo puedo decir. Y yo de lo que no he podido comprobar no puedo hablar. Entonces,
pues el perro de presa canario que tenga perro de ganado majorero en su genética tiene más pelo en la parte trasera de los muslos, en el mismo cuello, en torno al cuello, a la papada, y se les nota en los ojos, la forma de mirar, la forma de caminar, a la hora de guardar, cómo mueven el rabo. Y a veces los perros de ganado majorero, los que tengan una pureza racial más o menos aceptable, cuando ladran, a veces hacen así con el rabo, en círculo, ta, 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 ta. Vuelven a moverlo lateralmente, ta, 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 a un lado y a otro, en círculo. Y eso se da en los míos también, en los que yo tengo aquí. Ellos están acechando a otro perro y mueven el rabo, ladran, pero siempre mueven el rabo. Y en círculo y después horizontalmente. Y vuelta al círculo, lo mueven en círculo. Y esta mañana estaba yo, no, ayer haciendo un vídeo, estaba yo viendo, ¿ayer o esta mañana? Hoy hice un vídeo esta mañana. No, me parece que fue ayer. Pues estaban los cachorritos allí fuera y veía, no, esta mañana fue, hice un vídeo, y veía a los 5 cachorritos, perros de ganado majorero, muy bonitos, me encantan, ahí creo que vamos a sacar algo de valor. Bueno, pues estaba allí la carretilla que había llevado yo para fregarla, porque siempre que utilizo la carretilla con las carcasas, aunque vienen bolsas de plástico, pero siempre dejan lo que se llama aquí la sangrasa, ¿no? Entonces yo le doy manguera, lo limpio bien y luego, pero tuve que venir corriendo a la oficina, no recuerdo para qué, y allí se quedó la carretilla y luego yo haciendo el vídeo la estaba viendo a los cachorritos allí jugando con la carretilla y lamiendo y tal, y moviendo, uno de ellos moviendo el rabo en círculo. Digo, míralo, míralo, míralo. Lo típico en un perro de ganado majorero con un margen de pureza aceptable. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos aquí hablar? Lo de Agustín Laje ya está, el Kaiser también. Sí, y ya está. Nada más, ¿qué otra cosa les puedo decir? He estado yo dándole vueltas pues a varios temas que, claro, cuando seleccionen perros para la cría, que eso lo he ido dejando porque se me ha olvidado, cuando un criador, ¿no? Digo yo por mi experiencia, criador de perro de presa canario, y selecciona, no dejen crías de madres remilgosas a la hora de comer, que comen poco. Ahora, las perras esas glotonas que comen siempre, todo el año, y cuando están embarazadas o preñadas más, y luego cuando paren, pues comen. Yo les doy carcasa de pollo y comen carcasa de pollo. No les doy todas las que quieren porque comerían más. Y luego les doy un pequeño recipiente de pienso de calidad, ¿no? De pienso compuesto para perros, lo que algunos llaman croquetas. Bueno, pues que coman bien. Porque si no, luego a la hora de parir, pues los crías no tienen esa vitalidad que tienen los cachorros cuando nacen de perras que son comedoras, que comen bien, que le pone 1, 4, 5, 6 carcasas, se las come, luego le da la medida del pienso y se lo come también, y está mirando, no hay que, como se dice aquí, entullarlas de comida, darles más de la cuenta, aquí se llama entullar, pues en el campo, medio rural. Entonces, no todo lo que quieran comer, porque después se convierten en melindrosas, unos días después dejan comida. No, ustedes le dan lo justo, lo que ustedes crean que es lo justo, ¿no? Que es lo suficiente para gestar la camada. Pero no dejen de perras. Yo me he ido dando cuenta que una perra, por muy bonita que sea, por muy buena boca que tenga, por muy buenas caderas, pero si es remilgosa para comer, que come poco, está preñada, come poco, le pone el pienso y no se lo come, al día siguiente se lo vuelve a poner, no se lo come. Entonces yo sinceramente les digo que yo no la utilizaría, esa perra. Y con respecto a los machos es lo mismo. Cuando yo dejo un cachorro es porque yo lo veo que dominan la comida junto con los hermanos, ¿no? Y que comen y que se disputan la comida. Ellos son los primeros.
Bueno, pues y le sacuda a los otros. Ese es el que a mí me interesa. Después ya veremos, también tiene que tener pues los aplomos, todo el conjunto, tiene que convencerme, ¿no? Unos me convencen más que otros, porque hay que tener en cuenta que esos son los padrotes, los reproductores, ¿no? Con los que se van a cubrir las perras. Y una perra pare de un perro, pero con un perro puede uno cubrir varias perras durante varios años, ¿no? Es el raceador por excelencia. Entonces, utilizar perros comilones y que se disputan la comida, de la raza que sean, no solamente de perro de presa canario, de la raza que sea. El perro melindroso, el perro que no, fuera. Y a la hora de seleccionar un macho, al menos para mí, para los perros de presa y para los perros de ganado lo mismo, y para el mastín canario lo mismo. El que se impone, ese come. El primero. Entonces, ese es el que a mí me interesa. Porque además suele coincidir. El matón del barrio, que es ese, el matón, es el que se impone. Luego es el que mejor funciona en el ataque, en todo. El más decidido. Uno llama y ese va en cabeza, como diciendo, no, primero yo. Bueno, pues es el perro que interesa. Y dentro de las perras lo mismo. La perra que incluso al macho le hace frente, uno come aquí y el otro come allá. Bueno, pues la perra que le hace frente al macho, claro, saldrá perdiendo. Porque mis perros, yo no dejo perros que no tengan un talante fuerte, ¿no? Pero la perra va a disputar la comida hoy mismo. Una perra que la tengo con el macho porque estoy falto de perreras otra vez. Bueno, pues entonces los tengo juntos. Y a uno le pongo la comida en un sitio y al otro en el otro. Y la perra se fue al macho, que casi que le dobla en tamaño. Bueno, pues el macho le pegó un revolcón y ella allí volvía. Luego se quedaba mirando, todo el pelo erizado, porque quería ir a lo del otro, cuando ella tenía la comida ahí. Total, que al final se dejó de tonterías y se tuvo que comer su comida. Esto es un detalle, no es un detalle menor, es un detalle muy importante a tener en cuenta por los criadores. Porque si no criamos perros delicados, y no debe ser así. No le hacemos un favor a la raza criando con perros de este tipo. No, de ningún perro. O sea, el lobo alemán, el Rottweiler, cualquier raza que ustedes quieran. Que sea el perro que marca la pauta ahí, que es el que manda y el que come, y que después con uno, pues un perro extrovertido, que uno lo llama y viene como un tiro. Ese es el perro que nos interesa. No lo tienen, con frecuencia no lo tienen en cuenta los que se plantean lo de las exposiciones. Miran la cabeza, la anchura de delante, que los ve uno ahora con una planta así de delante, una cosa horrorosa, que eso no es del perro de presa canario, pero lo han estado fijando y se ven las fotografías, como se vio el campeón de Serbia, esa forma de plantarse ese perro, con el dorso quebrado, ese no es, y luego de las angulaciones atrás y queda la grupita allí, con una grupa cortita, un perro voluminoso, ese no es el perro de presa canario. Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Pero que no se planten así, sí, que tengan una buena amplitud de tórax, el pecho visto desde el frente, no, pero que no esté desproporcionado en relación al resto del cuerpo. Porque entonces se llega a esos adefesios que vemos con mucha frecuencia, que estas personas al parecer los ven bien, porque son sus perros, ¿no? No ven los defectos de sus hijos. Pues bueno, pues no ven los defectos de sus perros. Y luego los presentan en exposiciones y hay jueces, no lo entiendo, porque yo me imagino que todos los jueces no serán tan ineptos, ¿no? Tan desconocedores del patrón racial. Entonces, y los premian. Ya lo vieron el de Serbia, ¿no? ¿Qué pasa? Que el juez miró al guía del perro, que probablemente fuera el propietario, lo conoce y entonces le hace el favor porque han comido anteriormente o por la razón que sea. Y le da el primer premio. Apañados estamos. Bueno, pues nada, un cordial saludo
Pongan un perro de presa grande en sus vidas, de calidad, de selección, y les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.